acuerdos en la mesa del diálogo. Particularmente lo que nos compete tiene que ver un poco con la situación de los presos políticos que han sido criminalizados por la protesta. Y el primer cuestionamiento que nosotros haríamos al respecto es el hecho de por qué se han dado 90 días para que estas personas sean liberadas. El punto de partida sería de esas 700 personas, aproximadamente hay 300 a 350 personas que están detenidas, que están privadas de libertad, pero que no se han iniciado proceso. Entonces, ¿qué procedimiento se puede aplicar a una persona que está detenida y que no se ha cumplido lo que establece el Código Procesal Penal? ¿Qué persona puede seguírsele un procedimiento si no se ha cumplido con lo que indica la Constitución política? Que en el término de 48 horas una persona debe dejar ser puesta en libertad si no se encuentra causa penal en contra de ella. Y tenemos personas que tienen 1 mes, 2 meses o más tiempo de estar detenidas sin haberse judicializado los casos. De tal manera que por ahí se debería de comenzar, automáticamente estas personas tendrían que quedar en libertad. ¿Qué acontece con las otras tantas personas? Hablamos de cerca de 400 personas cuyos casos están judicializados. Unos están con sentencia condenatoria, otros están con fallos, es decir, una decisión de culpable pero sin establecer la pena. Tenemos casos de continuaciones de juicio, tenemos casos de audiencias preparatorias, tenemos casos de audiencia inicial. ¿Qué acontece en estos casos? Nosotros hemos sido claros como Comisión Permanente de Derechos Humanos que han habido detenciones ilegales por civiles armados. Hemos dicho de que hay, más allá de las 48 horas, se han presentado ante los jueces correspondientes. De que no ha habido, fue natural que juzguen los casos, porque muchos de los casos tienen que ver con los departamentos, sin embargo se han juzgado en Managua. Aún así justifican la ley 952, donde supuestamente autoriza para que las personas sean juzgadas aquí en Managua. Pero eso está en contra de la Constitución política. Han habido violaciones a los derechos y garantías de los nicaragüenses cuando, por ejemplo, de manera anticipada se incorporan 7 de 8 testigos, en el caso de Cristian Fajardo. Tenemos casos de testigos que han ido a leer documentos en la propia audiencia oficial del público. Entonces, a como se hacen las cosas, se deshacen, y esto no obedece a un procedimiento. Simple y sencillamente, como hay nulidad, lo que procede es dejar en libertad inmediata. No entendemos la lógica de los 90 días. ¿Significaría estos 90 días que primero se va a dejar en libertad a algunas personas, quizás sin mucha trascendencia a nivel político, y de último, a los 3 meses se va a dejar libre, por ejemplo, a Medardo Mairena, Edwin Carcache, a Pedro Mena, entre otras tantas personas que están allí guardando prisión? Eso no obedece a un criterio jurídico, eso pudiera obedecer a otro tipo de situaciones. No obstante, nuestro cuestionamiento tiene que ver con el hecho de que esas personas tienen que ser dejadas en libertad de manera inmediata. Eso es lo que establece la ley. Si hay nulidad en un proceso, se anula completamente y como consecuencia de ello la persona queda en libertad. Sobre aquellos cuestionamientos de que pudiera haber alguna persona que tenga implicancia en alguna situación que tenga que tener alguna consecuencia de índole jurídica penal, lo que corresponde es que haya un grupo de investigadores imparciales, neutrales, autónomos, que no obedezcan a situaciones distintas, sino única y exclusivamente a la ley. Y si estamos hablando de las actuaciones del Ministerio Público de acusar en bolsones, sin ser claros, sin ser precisos, sin ser específicos, sin ser circunstanciados, sin individualizar las conductas penales aparentes de estas personas, también procede de que sean rechazadas, y no se hizo. Entonces, dentro de ese control de legalidad, los jueces que están en conocimiento de esos casos deben de proceder a anular los casos. No corresponde aquí seguir procedimientos engorrosos y esperarse 3 meses para que eso se haga. Entonces, si se declara la nulidad en estos casos, ¿qué va a pasar con las personas que ya están condenadas, que ya tienen, como el caso de Medardo, que tiene tantos años de condena? Sí, si nos vamos a las formalidades, y creo que de esa perspectiva tal vez se está hablando de algún tipo de procedimiento, tendría que quedar la sentencia firme para hacer uso de una acción de revisión, o bien dentro de un recurso de casación se pudiera establecer lo que son las nulidades. Pero ¿cómo vamos a ahondar sobre una situación que hemos reclamado desde el comienzo? Porque las nulidades yo las he argumentado desde el inicio del proceso de Medardo, las nulidades yo las he argumentado al principio del caso de Edwin, las nulidades yo las he argumentado en todos y cada uno de los casos. Entonces, ¿para qué vamos a esperar ese mecanismo de las siguientes etapas procesales o momentos procesales si perfectamente ahorita la autoridad judicial de manera oficiosa, cuando se trata de nulidad absoluta, lo puede hacer? No corresponde esperar tiempo, no entiendo yo esa lógica. Ahora, el hecho de liberar o de
ahí hay unos cuestionamientos que hacer sobre quiénes pudieron haber sido los sujetos activos de ese delito. Sabemos quiénes son los sujetos pasivos, sobre los sujetos activos, que en este caso son quienes dispararon, son quienes provocaron esa muerte. Incluso hay versiones variadas. Por ejemplo, sobre quién mató a Ángel Gaona, hay comentarios que apuntan hacia unas personas muy distintas de las que están siendo condenadas o de las que fueron condenadas. Y de igual manera sucede con el caso del Morrito, en el caso de Medardo, quien fue condenado con 150 años. Pero se habla de que esos tiros fueron en la cabeza, fueron con cierta precisión. ¿Quién tiene esa técnica, esa agilidad, esa facilidad? Hay situaciones concretas del caso que hablan de que hubieron trincheras cerca de la alcaldía. Hubo contaminación del escenario, andaban civiles armados dentro del escenario del crimen y no andaba la policía. Entonces hay una serie de situaciones que aquí tendría primero que anularse esos procesos, después seguirse un proceso investigativo y esta vez que se cumpla con los cánones que la ley establece, tanto para los investigadores, para los acusadores, como a los jueces, porque ahí tenemos incluso algunos cuestionamientos. ¿Por qué dentro de un sistema de órdices, donde aparentemente órdice es para designar casos de acuerdo a la carga de trabajo de cada juez, por qué coincidentemente miramos que hay casos en el juzgado 9º distrito de juicio, hay casos en el juzgado 6º distrito penal de audiencia, y hay causas en juzgados que casi siempre caen ahí esos casos de índole política? Entonces de repente no obedece a un sistema donde de manera automática se van asignando los casos de acuerdo a la carga de trabajo, sino a otros criterios. Entonces, si estos criterios no fueron bien implementados, porque ahora vamos a intentar aplicar procedimientos y hacer tardía esta situación. Esto significaría, de alguna manera, que tiene que haber una readecuación de las actuaciones de las autoridades que se encargan de estos actos investigativos, incluso aplicar la ley en su sentido correcto. Es decir, si la Constitución política a mí me establece que las personas deben ser juzgadas por su juez natural, tiene que ser en el respectivo departamento, independientemente de la ley 952, porque la Constitución política está por encima de cualquier ley ordinaria, decretos, reglamentos o circulares inclusive, porque a veces hasta las circulares pretenden tener más valor que las mismas decisiones que están establecidas en la Constitución política con cierta mayoría de votos pues en la Asamblea Nacional. Entonces eso no lo entendemos, eso está fuera de debate. Don Julio, usted se da cuenta de la experiencia que usted tiene, ¿cuánto tiempo podría tomar anular esta cantidad de expedientes, tomando en cuenta el plazo que se ha propuesto para liberar a los presos políticos? ¿Se podría hacer en menos tiempo? Yo pienso, y esto es una cuestión que de repente pudiera escaparse un poquito al criterio jurídico como abogado, pero sentido común, ¿verdad? No necesariamente puedo opinar de la perspectiva jurídica. Yo pienso que si se había planteado una fecha del día 21 de marzo para haberse entregado a todas las personas, ¿por qué ahora no es el 21 de marzo? ¿Por qué ahora es hasta dentro de 3 meses? ¿Por qué vamos a esperar tanto tiempo? A como se hace, se deshacen las cosas. Si hay una voluntad de llegar a un acuerdo y sabiendo, así como se levantaron listados para procesar a todas y cada una de estas personas, se pueden levantar los listados y entregárseles formalmente, y yo diría, pues, instituciones tan creíbles como la Iglesia Católica, incluso personalidades de la Iglesia como Silvio Báez, Álvarez, Abelardo Mata, para que ellos cumplan ese cometido, porque tienen aceptación, creo yo, casi del 100% de los ciudadanos nicaragüenses, independientemente de los credos religiosos. Y pienso yo que hay instituciones como el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, dentro de los esfuerzos que están haciendo, que son creíbles para el efecto de estar dentro de este proceso. Pienso yo que ahí debería estar de manera más activa la Iglesia Católica a nivel nacional, los obispos nicaragüenses. Y eso pues también es otra situación que hemos notado nosotros. Es decir, no hay ningún obispo de los que ha estado desde el inicio de estas situaciones, incluso exponiendo un poco su físico, y ha estado un poquito acompañando ahí, por no decir pues ampliamente, acompañando todos y cada uno de estos procesos. Considero de que perfectamente en cuestión de días pudieran quedar libres estas personas, porque las personas, todas y cada una de ellas, cuando ya han estado dentro de los procesos, me han internado que están desesperados. Algunos de ellos incluso quedaron con lesiones en su cabeza, lesiones en su cuerpo. Les puedo mencionar a Roberto José Cruz,
que tiene 3 procesos encima, 2 de ellos con condena, uno que está pendiente de efectuarse el juicio oral y público. El caso de Hugo Ríos Castillo, de igual manera de Matagalpa, que al momento de él ser detenido fue prácticamente culateado y le dañaron la parte lumbar y tiene dolores permanentes en su cuerpo, tanto musculares como de los huesos. Y Roberto José Cruz quedó marcadito un poco porque el golpe fue en la cabeza. Desde entonces tiene fuertes dolores de cabeza. Y así podemos hablar de una gran cantidad de personas procesadas que están en el sistema penitenciario, que tienen serios problemas de salud. Y voy a recordarles 2 personas, más allá de los 63, 64 años, don Carlos Brenes y Tomás Maldonado. Personas con múltiples enfermedades, uno de ellos con 15 enfermedades crónicas como mínimo y el otro con 5 enfermedades crónicas como mínimo. ¿Por qué estas personas van a esperar tanto tiempo cuando ellos pudieran estar en su casa y siendo asistidas? Personas que requieren pues un tratamiento inmediato. Es decir, esas son las situaciones que estamos viendo nosotros. Hay muchachos jóvenes que tienen 7, 8, 9 meses de estar ahí detenidos y por el hecho mismo de haber protestado. No entendemos esa mecánica, no entendemos la lógica, porque así como de manera masiva en 7, 8 meses hemos tenido más de 400 personas encausadas, ¿por qué en poco tiempo no vamos a tener la libertad de todos ellos de la manera en que se hicieron estos procesos? Es fácil, declaro nulo el proceso, como consecuencia de ello quedan en libertad, y si hay alguna persona que se tenga algún indicio fuerte de que es responsable de algún delito, porque esto no significa impunidad, pues perfectamente hay que armar un equipo creíble de investigadores orientados por fiscales que sean creíbles para efectos que lleven adelante estos procesos. Y esto tiene que ver con nuevos funcionarios a cargo de estos procesos de manera exclusiva para evitar las parcialidades, e inclusive las autoridades judiciales pues también tendrían que ser personas que no se dude pues de las decisiones que ellos puedan tomar al momento de tomar una determinación.